Gracias. Amén. Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga nuevamente hoy estudios bíblicos. Hoy continuamos con libro Hechos de los Apóstoles con mi hermano Fidel García, 16 de mayo 2023. Vamos a hoy a estar recordando la clase pasada, Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Entonces vamos a estar recordando cómo es el inicio de en este segundo tratado que le escribe el médico Lucas al excelentísimo Teófilo, explicándole la vida de los apóstoles y el inicio de la iglesia de Cristo. Capítulo 6, libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 1: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de griegos contra hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, hay un problema que se está presentando, es que como la iglesia está creciendo cada día más y se está viendo un problema, y es que habían viudas que no estaban siendo atendidas correctamente en la distribución diaria. De a veces a entender que las viudas no podían trabajar y igualmente tenían ese problema de alimentos, de vida o de sostenimiento. Entonces tenían ese problema en la iglesia. El versículo 2: entonces los 12, estamos hablando cuando se refiere la palabra los 12 a los apóstoles, esa frase los 12, así se les reconoce en el Nuevo Testamento, cuando se refieren a los 12 apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces los apóstoles tienen un trabajo realmente importante de la palabra de Dios, la predicación, el evangelismo, continuar con el mandamiento de Dios, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y y este problema se presenta y ellos y recomiendan el verso 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, hay características o lo que llamamos también nosotros podemos decir requisitos, principios, pueden ser atributos para personas que pueden llevar este ministerio o este cargo o este trabajo o este servicio que van a prestar a la iglesia. En este caso son diáconos. Y como primer eh, eh, ejemplo o primer requisito Requisito. que ponen los apóstoles aquí como requisito, es que sean de buen testimonio, y eso significa llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y que no tengan nada de que ser acusados ellos. Igualmente sus familias, dice, llenos del Espíritu Santo, son personas que son cristianas, efectivamente, pero también tienen la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Y el verso 4: y nosotros persistiremos en oración en el ministerio de la palabra. Los apóstoles sí le dan ocasión muy importante a la oración. Igualmente es un buen ejemplo para nosotros. Si un apóstol de Dios, su prioridad es persistir en oración, entonces para nosotros también debe ser algo realmente importante y llamarnos la atención. Y en el ministerio de la palabra, como lo decía el verso capítulo 2, que no van a dejar la palabra de Dios, el evangelismo, la predicación. Verso 5: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces fíjate cómo corroboran esta información, y la multitud agradó la propuesta y eligen. Fíjate que no es a quien se le ocurre, sino de entre ustedes buscar a varones de buen testimonio. Y escogieron a Esteban, escogieron a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás y al prosélito de Antioquía, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también como muchos sacerdotes obedecían
a la fe. También el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de requisitos de ancianos y de diáconos, se lo explica en sus cartas para que ellos puedan guiarse para poder escoger correctamente según la voluntad de, de Dios y primeramente guiado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Y también la carta de Tito tenemos requisitos de ancianos, donde podemos observar y ver lo que según la palabra de Dios, quien es apto para ejercer ancianato, apto para ejercer diaconado, o en este caso para ser pastor de una iglesia. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios de señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos a la sinagoga, llamada de los libertos, y de los sirenes, de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Entonces, estamos hablando de que ya la conversación eh, es discusión porque realmente Esteban, lleno de fe, como dice la palabra más anteriormente, lleno de fe y de Espíritu Santo, es escogido para hacer una labor importante. Igualmente lo vemos aquí defendiendo a Dios. Y el verso 8, más atributos para Esteban, lleno de gracia y de poder, como Esteban tiene poder. Versículo 6, los apóstoles le impusieron las manos. De esa forma tenían poder. Era un poder no transferible, solamente los apóstoles podían darlo. Podemos ver más adelante con Fidel en clase siguiente. Dice la palabra, verso 11, entonces, perdón, verso 9. Entonces se levantaron unos en la sinagoga llamada de los libertos, efectivamente, para discutir con él. Verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces ese es el contexto. Aparte que hay discusión, están sobornando para poner testigos falsos, lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, y solventaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Efectivamente, más adelante vamos a ver cuando Esteban entrega su vida por causa de Dios, van a ver inclusive cómo ve los cielos abiertos, porque él estaba haciendo lo correcto, que era defender a Jesús, igualmente a esa fe que habían visto en él. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos, comentarios y preguntas. Vamos a continuar con nuestro hermano Fidel en el capítulo 7. Amén, amén, hermano. Dios los bendiga grandemente. Nuevamente por acá, con la obra de Dios, como siempre, hermano. Preguntas, algún comentario sobre el capítulo 6 para entrar en el capítulo 7. No hay ninguna pregunta, ningún comentario sobre el capítulo anterior. Ok. Por allí, hermano Alberto. Bien, Listo, ok. listo. Bueno, mi hermano, vamos a empezar el capítulo 7 donde, bueno, Esteban da un tremendo discurso, ¿no? Un tremendo discurso defendiendo lo que había acontecido en el capítulo anterior. Y por supuesto, ese discurso lo lleva ante el concilio, donde vemos vemos el versículo 15, esa mirada donde dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, un rostro no temeroso, un rostro lleno de paz, como lo dije la semana pasada, un rostro con confianza en Dios. Y eso es lo que debe tener un cristiano cuando asevera y cuando tiene, como dice, la batuta agarrada en la mano, como lo tuvo
En aquel tiempo Moisés, cuando llegó aquel báculo que Dios le dio para que pudiese hacer las señales y prodigios que en ese momento estaba. Nosotros, nuestro báculo es Cristo, nuestro poder lo tenemos allí a través de la oración y la confianza y la fe que podemos tener en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar el capítulo 7, las hermanas, por favor, no, completo, del Y 1 al aquí 60. estoy. Del 1 al 60, hermano. Es larguito, pero bien sustancioso y Capítulo no es 7 tan... de Hechos, defensa y muerte de Esteban. El sumo Amén. sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó el 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver
a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Soy yo, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para daros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a los que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso no ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarla. Transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en techos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duros de cerviz, incursisos de corazón y de oído, vosotros resistís
recibiste siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis entregado y entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. Le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Amén, Amén, mis hermano. hermanos. Qué refrigerio, ¿no? Qué Mm, refrigerio hemos recibido en estos momentos sobre el antiguo pacto y hemos visto cómo Esteban les habla a estos conocedores de la palabra y les habla y los lleva a su terreno, ¿no? Los lleva a lo que conocían, les lleva a lo que ellos más predicaban, más hablaban sobre, sobre este pueblo de Israel, sobre todo lo que es el pueblo de Dios. Pero lo más importante acá, hermanos, es que en este discurso de Esteban, eh, cuando en el verso 1 el sumo sacerdote dijo, es esto así, en pregunta, o sea, le preguntó a Esteban, es lo que yo entiendo acá, ¿no? Le preguntó a Esteban como que defiéndete, o sea, esto es así lo que dicen en el capítulo 6, verso 14, le dice, pues, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, ¿qué es lo que hace ese sumo sacerdote? Le pregunta, ¿esto es así? O sea, defiéndete, pues. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Qué es lo que con esto que te están diciendo, que están diciendo en contra tuya o que estás haciendo, qué puedes decir de esto? Y él solamente le dijo, comenzó con ese discurso. Y, y esa pregunta que le hicieron es que es verdad, entonces tú eres blasfemo. Lo que te acusan es verdad. O sea, esto es así lo que le quiso decir Y comenzando, bueno, Esteban en su defensa, primeramente en el verso 2 le dice, y él dijo, varones, hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, entrando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. O sea, ¿cuál fue la primera defensa de Esteban? O sea, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Esteban? Primero los llamó hermanos y padres, o sea, con todo respeto, a quien primeramente identifica a quién allí, al Dios de la gloria, al Dios de la gloria, poniendo primeramente a Dios sobre todas las cosas, sobre el hombre, sobre lo que lo acusaban, sobre todas las cosas. Eso es colocar en nuestras vidas hoy en día el principal protagonista de la creación, que es Dios. Y nos los enseña, en Mateo nos enseña, el Padre Nuestro nos enseña que la primicia es para Él. Cuando vamos y decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esto lo toma Esteban diciendo, el Dios de la gloria apareció nuestro Padre Abraham, o sea, colocándolo de primero.
llevándole y recordándole que de dónde venían de dónde venían, qué es lo que hacían y lo que vendría realmente, lo que estaba por venir. Y eso lo conocían ellos, pero es como todo. A nosotros es bueno que nos recuerden. Muchas veces recordar es vivir, ¿no? Vivir experiencias, vivir situaciones, incluso así nosotros podemos conocer la historia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero nunca, hermano, yo me he puesto a pensar esto, ¿no? Yo paso por repaso y repaso y repaso y estudio y veo versículos por versículo. Y hay versículos que al principio no lo entendía de esa manera y lo vemos de otra manera. Y Dios nos habla cada día y nos amplía nuestra, nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que Esteban quiso como que, bueno, yo te voy a hablar realmente de la historia que ustedes conocen. Pero les voy a hablar aquí principalmente desde Abraham, lo que acaba de leer la hermana Ali, desde Abraham hasta el mismo Salomón, pues, que fue donde se construyó el templo. ¿Quién fue el que construyó el templo? En ese último discurso, en la última parte del discurso, lo que hizo fue acusarlos en ese momento. Los acusó que de la venida de Jesús y les dijo que también a los profetas, también sus padres entregaron a los profetas, sus padres mataron a los profetas, ahora ustedes también entregaron y mataron al Salvador del mundo, a ese mismo. Y esa historia se repetía, ¿no? O sea, cuando él habla en ese capítulo 7 hasta el 50, se ve claramente que se repite la historia. Y ahora, al final del capítulo, se ve también cómo los cristianos, cómo utilizan esas artimañas contra los cristianos, acusándolos como el mismo Esteban. Pero lo bueno de esto es que esta historia nos recuerda a nosotros desde el principio hasta el fin y vemos la idolatría, vemos la incomprensión, vemos las situaciones que sucedieron en el momento porque el pueblo de Israel se desesperó. Vemos a los patriarcas, vemos estas 12 tribus, este, donde vemos todo lo que sucedió con José, o sea, vemos tantas cosas acá y eso que vemos nosotros hoy día, también lo vieron estas personas que estaban allí eh, queriendo y esa intención que tenían de matar y de no escuchar a Esteban en este momento. Pero en el verso 2 es muy claro cuando dice, eh, cuando dice que se le apareció, o sea, que los padres, oíd el Dios que se le apareció a vuestro padre Abraham. O sea, oíd de la gloria de él. O sea, oigan que viene de Dios esto que está aquí, que está sucediendo. Eh, ahora, Esteban con mucha sabiduría les habló de Abraham y su descendencia, sus promesas, las condiciones de, esa, de ese pacto que tenían. Luego le habló sobre esa circuncisión, que era ese pacto que estaba hecho. Le habló sobre los patriarcas, le habló sobre Jacob y las 12 tribus. Les recordó lo que había sucedido con José y sus hermanos. También la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto,
se estaba cumpliendo inclusive esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que se multiplicaría ese pueblo. Hasta que se levantó, en el momento que estaba José, se levantó ese nuevo rey que le conducía al nacimiento de Moisés para ser escogido por Dios para sacarlo de la esclavitud. O sea, todo esto, esa esclavitud que duró aproximadamente 400 años de los hijos de Israel. También se revela el pueblo contra Dios en la idolatría y la murmuración. Eso también lo conocemos, lo vemos a través de la historia. Después, allí se habla del verdadero tabernáculo y la descendencia de David, quien halló gracia ante los ojos de Dios, donde fue Salomón, quien tuvo ese privilegio de construir el templo. Y por último, vemos en el verso 51 al 53, hermano, ese discurso de Esteban cuando dijo, duro de servir e incircuncisos de corazón. Dice, y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En ese verso 51, hermano, vemos claramente lo que sucedió. Ya Esteban estaba, ¿qué? Acusándolos. Ya Esteban estaba allí diciéndole que eran duros de servir e incircuncisos de corazón. O sea, que de nada sirvió, de nada sirve lo que ustedes sabían si realmente no conocieron la verdad. Dice, y de oídos, vosotros resistí siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. ¿Qué pasaba? Allí está la respuesta en el 52. Así también vosotros. Y le hacen la pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién? Del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Aquí vemos haciéndolos culpables de no guardar la ley y de matar al Hijo de Dios. A los profetas, sus padres mataron a los profetas, a esos maestros que estaban allí, y continuaron con los apóstoles, y ahora en este capítulo vemos la muerte de Esteban. Es el primer mártir que estaba allí. Se evidencia en esa época. El protagonista de esta historia es Esteban, diácono de la iglesia, como lo dijo el hermano en el capítulo, haciendo el resumen del capítulo anterior, pero lo más fuerte que derramando su sangre perdió la vida, perdió su vida por proclamar esa fe que tuvo en Jesucristo. Pero también les exhortó sobre lo que realmente significaba el tabernáculo, que por medio de eso le dijeron que era blasfemo, como lo vimos en el capítulo 6, verso 11. Vamos acá un momentico. El verso 11 dice, en el capítulo 6, verso 11 dice, entonces sobornaron a uno para que le dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, acá está lo que realmente acusaban a Esteban. Y en este verso 48, en el 7:48, ¿qué pasó allí? Y dice que si bien el Altísimo no habita en templos hechos en manos de Dios, como dice el profeta, también estaban estudiando eso. Ellos no sabían esto, pero no entendían realmente lo que era y lo que decía el profeta en esos momentos, en ese tiempo. Que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces, esto no, para nosotros también. Para nosotros hoy es importante saber que Dios no habita en templos hechos con manos de hombres. Esto es para nosotros hoy. Así que ellos buscaban y muchos buscan a Dios en lugares donde vamos para la iglesia. Y realmente
son lugares donde Dios no está. O sea, Dios no está entre las paredes, Dios no está en un cofre, Dios no está en una urna, Dios no está en un sitio específico. ¿Ok? Eso no está allí. Ahora, Jeremías 7:4 nos dice también eso. Jeremías 7:4 nos dice lo siguiente. Dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Eso realmente lo que quiere explicarnos esta lectura en el verso 48. No fíes, no está allí. Dios no está allí en templos hechos con manos de hombre. Y si vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, nos dice lo siguiente. Verso 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, dice, no te puede contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. También en Juan, aquí está la guinda del pastel, Juan 4:4, vemos simplemente la característica básica de Dios. Dice en Juan, capítulo 4:24, Juan 4:24, esta es la principal característica de Dios, que es Dios es espíritu, dice, y los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que te adoren, o sea, Dios es espíritu. ¿Cómo un espíritu va a habitar en unas paredes, en un arca, en un cofre? No busquemos, no podemos buscar. Le dijo, ustedes buscan a Dios donde no debe estar y ahí los hace reflexionar. Pero cuando vemos esto, Esteban en este discurso recordó que aquel tiempo, les recordó aquel tiempo que rechazaban a los profetas, así también en este tiempo habían rechazado a Cristo maltratado y vejado, como dice en el verso 53, Hechos 53. Aquí está completamente Hechos capítulo 7, 53. Dice, y vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles, no la guardaste. O sea, ya Esteban ya sabía cuál era el corazón, como Dios sabía el corazón de estas personas. Gálatas 3:19. Vamos a ir a Gálatas 3:19 para que comencemos exactamente dónde termina este capítulo. Esto es importante, saber por qué Esteban era el mártir, por qué Esteban era el primer cristiano que padeció por Jesús allí. Gálatas 3:19. Quien lo tenga, por favor, me ayuda. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Allí se ve simplemente, hermano, simplemente lo que
la historia de lo que pasó con los padres y ahora lo que está sucediendo con los hijos. Ahora nos paramos un poco acá para, para, para escuchar también un poco de ustedes, para empezar del 54 al 60, que es el acontecimiento principal de este capítulo, aparte de lo que cómo Esteban se dirigió a ese grupo de personas que estaban allí. Abrimos los micrófonos. Fidel, Dime, hermano. ahí, esto es uno de los textos que yo siempre me ha llamado mucho la atención porque Esteban puesto de rodillas, clama al Padre, le dice, no, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Entonces yo siempre he pensado en cuál era el pecado de ellos, porque él está pidiendo perdón y que no le tomasen en cuenta ese pecado, ¿no? Entonces, él le dice en el 51, duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, y vosotros siempre resistís al Espíritu Santo de Dios. Pienso que el pecado que Esteban quizás le estaba pidiendo perdón a Dios por ello, era que ellos estaban resistiendo a la palabra de Dios, estaban resistiendo a la verdadera enseñanza del Espíritu Santo. Y este es el texto que voy a citar en Mateo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ese Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿sabes? Estamos hablando de esos momentos en la cruz, de Esteban a punto de morir. O sea, estamos hablando de duros de cerviz e incircuncisos de corazón. O sea, nosotros no doblamos la cervical, no, no queremos rendirle, no nos queremos humillar a Dios, no doblamos, no, no nos inclinamos a Dios. Eso es un texto que me llama mucho la atención porque llama mucho a la humillarse delante de Dios. Ese es mi comentario, hermanito. Amén. Por acá, ¿alguien más? Agustinho, Roberto. Quería comentar algo. Bueno, hermano Félix. Félix se queda. El- Me impresiona mucho la reflexión que trae a colación Esteban en el 49, 7:49. El cielo es un trono, Señor. El cielo es un trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me haréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Esto me hace recordar que ciertamente Dios construyó ciertamente en cada uno su casa, su templo, porque la casa de Dios, la casa de oración, la casa en el que era el templo, pues, de donde moraba el Señor. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, les enseñaba a los hermanos de Corinto, en Primera de Corintios capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Por eso es que nos dice, ciertamente, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en el capítulo 6, creo que versículo 19, capítulo 6 de allí mismo de la carta de Corintios, le sigue insistiendo a los hermanos de Corintios en lo que somos delante de Dios, lo que nos ha hecho Dios a nosotros. Nos ha hecho su templo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios mora en vosotros, por lo cual debemos siempre procurar en santidad y honor, porque también en el 19, capítulo 6, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois
lleva a pensar tantas cosas, ¿verdad? Que pues, nos hace nuestra mirada arriba en los cielos, ¿no? Y darnos cuenta que no nos pertenecemos ya y nuestro deseo, nuestro anhelo debería ser cada día, pues, de acuerdo al tiempo que tengamos, servir a Dios, amar a Dios, adorar a Dios, que tenemos, Él nos ha hecho su templo, somos templo del Espíritu Santo, su Espíritu. Que Dios bendiga, hermano. Eso es algo que está sucediendo en todo ámbito. ¿Y qué pasaba allí? Resistencia al cambio. Ese cambio de ley, esa situación que vivía el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando vemos que inclusive venía de la esclavitud un pueblo completo y todavía se estaba resistiendo al cambio beneficioso que tenía allí. O sea, ellos estaban en un pueblo, en Egipto, estaban completamente en servidumbre y ellos todavía no creían lo que sucedía. No creyeron ese milagro de abrirse las aguas para pasar en un momento y no creyeron luego después esto que sucedió y después que hicieron murmurar, se quejaron y se cometieron en lascivia y pecados y todo este poco de situaciones. O sea, estos cambios que vemos, la naturaleza del hombre es diferente, es muy difícil, un hombre espiritual a un hombre carnal, es muy difícil en este momento. Y esto es lo que estaba viviendo este pueblo. Este pueblo estaba viviendo un cambio donde seguían las señales y prodigios y todavía habían incrédulos, habían personas que veían y que sentían estas cosas y realmente no querían dar su dedo a torcer. Estos cambios son los que hoy nosotros tenemos que ejecutar en nuestras vidas. Estos cambios reales que puedan llegar a ser cambios para bien, porque aquí ningún cambio fue para mal. Aquí al contrario, fue el cambio para bien, pero la resistencia del hombre, o sea, el hombre resistía a los cambios, era duro y fuerte en ese momento. Y hoy en día también. O sea, yo lo decía este domingo en la iglesia, mire, nosotros estamos resistiendo un cambio de vida, un cambio de vida espiritual, dejarlo la carne y vivir en espíritu. Ese cambio es lo que hoy nosotros debemos predicar en las congregaciones, predicar este cambio, un hombre viejo por un hombre nuevo, una nueva vida, una promesa que está por cumplir, ya está próxima a cumplirse, la promesa de esa venida de Jesús y la vida eterna, ¿no? Estos cambios tenemos nosotros que acelerarlos, pero estos cambios, el hombre está resistido a los cambios. Te quita un animalito de un sitio y lo pone en otro, ese animalito se vuelve al sitio donde estaba. Así estamos nosotros. Así estamos nosotros muchas veces, y eso es lo que sucedía aquí hasta este verso 53, hasta lo que hemos hablado esta tarde noche de hoy. ¿Alguien más quiere agregar? Hermanos, buenas. Hermanas, ¿quién quiere? Sí, buenas tardes, hermano. Quería decirle que el hermano Esteban era un hombre, ¿no? Como usted dijo, muy espiritual, ¿no? Porque en el capítulo 6, 5, ¿no? Dice que eligieron a Esteban, ¿no? Varón, dice, varón lleno de fe, ¿no? Y del Espíritu Santo. Es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Eh? Y hasta lo vieron como el rostro de un ángel también, en el versículo 15 dice. Lo vieron como el rostro de un ángel. Pero los acusadores pues se enojaron muchísimo cuando él vio a Dios en su gloria y a Jesucristo a su diestra. Fue cuando los acusadores se taparon los oídos, se rasgaron las vestiduras y ¿qué tanto? Fue ahí cuando arremetieron contra él por ser un varón
tan justo, tan espiritual, ¿no? Como que hace recordar que también lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. También varón justo, sin pecado, y también arremetieron contra él hasta la muerte. Eso lo vamos a ver ahorita. Oh, hermano, disculpa que me esté adelantando entonces. No, no se preocupe. No se preocupe. Ese era mi comentario, pues, y lo termina Esteban diciendo, no, Señor, recibe mi espíritu, ¿no? Dios recibe mi espíritu, al igual que nuestro Señor Jesucristo también dijo lo mismo. Ese era mi comentario, hermano, por ser un varón lleno de fe y de poder, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual es digno de imitar, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere Ajá. agregar algo? Sí, hermano, buenas tardes. Viendo aquí, hablando de resistencia, porque hay resistencia, el hermano también acaba de hablar de resistencia, y ya en Isaías, en el capítulo 63, por allá en el versículo 10, dice, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Siempre ha habido resistencia. Usted hablaba de resistencia al cambio. En el capítulo 6, aquí de Hechos, dice, en el versículo 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, o sea, los superaba. Ellos no eran capaces, ¿no? de resistir. Y en el versículo del capítulo 7, en el versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Él les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, quería decir, allí donde dice defensa y muerte de Esteban, que es con el título que tiene mi Biblia, donde empieza el capítulo 7, yo en ninguna parte veo ahí que Esteban se esté defendiendo él, ¿no? Esteban está defendiendo la doctrina, Esteban está defendiendo la fe, Esteban está defendiendo la verdad del Señor, la verdad de Dios. Eso es lo que él está defendiendo, porque en ninguna parte él dice yo soy inocente, yo no he dicho esto. No, él está defendiendo la doctrina, es lo que él está defendiendo. Y él utiliza su discurso para defender la verdad, y como por la verdad es síntesis de múltiples determinaciones allí, él les habla, empieza haciendo historia, pero de repente él se detiene, como en el 9, para hacerles no solamente hace un recuento histórico, sino que les va haciendo ver y les va enseñando, les va mostrando que están equivocados. En el 9, después de que les ha contado algo allí al principio de historia, les dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Luego, en el versículo 39 dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces hicieron un becerro en el 41 y ofrecieron sacrificio, las obras de sus manos. El Señor, Él les sigue hablando y dice que por eso los transportó a Babilonia. Pero lo más interesante de todo esto es que igual, como decía el hermano Hugo, el mismo evento, parece que se repitiera que es el mismo evento donde arremeten contra el Señor, que lo abofetean allá delante del sumo sacerdote. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Allí nos damos cuenta que la verdad no ofende, sino que nosotros nos ofendemos cuando nos dicen la verdad. Y esta gente se ofendieron cuando Esteban les decía la verdad. Y luego en el 57 dice que daban grandes voces. Y me acuerdo cuando en el evento el sumo sacerdote rasgó sus ropas
y gritaba, blasfemo, blasfemo, ha blasfemado. Y todos ellos lo basaron en base a unas acusaciones falsas que decía que lo hemos oído decir que destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El Señor jamás dijo eso, Esteban jamás dijo eso. El ser humano, hermanos, aquí nos presenta, y me voy a referir a las personas que todavía no se convencen así como aquellos no se convencieron, y han pasado más de 2000 años, y todavía esa gente no se convence de que la verdad es Dios, de que la verdad es su Hijo, y de que la verdad es su palabra. Y eso es, como decía el hermano, eso es grave, eso es gravísimo. Y le doy gracias a Dios nuestro Señor, porque nosotros hemos conocido la verdad y hemos aceptado la verdad. Ese es mi comentario, hermano. Amén. Eso que estaba diciendo usted, hermano, allí, que falta mucha gente por convencerse, ¿no? Que no quieren convencerse de la verdad. Aquí utilizaron, ciertamente utilizaron a quienes, cuando le decían que quería cambiar las leyes, quería cambiar la ley de Moisés, quería cambiar inclusive hasta el templo. Ellos consiguieron testigos falsos, igual que Testigos Jesús. falsos. Y ¿qué gritaban los que a Jesús estaba Pilato diciendo, bueno, escojan ustedes, pues, y escogieron a quién? ¿Qué le gritaban a Jesús? Blasfemo, le gritaban todas estas cosas. Blasfemo, Eso es lo que le gritaban a Jesús en su mismo pueblo. Entonces, esto está sucediendo, por eso es que esto es inclusive el paralelo del antiguo pacto. Y lo lleva, y ¿por qué Esteban refleja no la defensa, sino el discurso a través de lo que él sabía y lo que conocía? Pero también lo conocían los demás. También lo conocían, y mucha gente dice conocer a Jesús, mucha gente dice conocer a Dios, pero realmente no conocen a Dios. Y estas personas no conocían la verdad. Estos que estaban aquí no conocían la verdad. Y el mismo Jesús no le dijo, cuando le dijo que no, o sea, falsos fariseos, le decía, y le decían que no era el reino de los cielos ni nada de esto. Todas estas cosas no le decía Jesús a ellos, porque de verdad no conocían lo que decían los profetas. O sea, realmente lo que decían los profetas, ellos no lo conocían. Ajá, No hermano, conocían eso. le hago una pregunta. Dígame. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que ellos sabían quién era el Señor? Yo creo, no sé si estoy equivocado. Ellos sabían quién era, pero es que hay una diferencia entre Claro, saber y hermano. conocer. Hay una diferencia entre saber y conocer, Ahí, ¿verdad? Hay una diferencia entre sí, saber y claro. conocer. Yo sé quién es el rey de Inglaterra, pero yo no lo conozco. El problema es que ellos, exacto lo que usted dice, no lo conocían. No lo conocen. Ellos sabían quién era, porque por muy ignorantes que fueran, ellos tenían los profetas, ellos tenían las profecías, ellos tenían los milagros que el Señor hacía, ellos sabían quién era. Lo que pasa es que no lo conocían. Ellos no tuvieron y no quisieron tener, les pudo la parte humana, ellos no quisieron tener una relación íntima con el Señor para poderlo conocer. Ellos creían que ese rey de los judíos, ese rey de reyes venía de una vestimenta diferente a como vino Jesús. Ellos por su apariencia, por eso es que decían, bueno, ¿será o no será? Tenían esa duda también, pero no lo quisieron conocer realmente. No lo quisieron conocer. Porque cuando uno conoce a una persona, escudriña a la persona, busca, ¿entiendes? Ellos no buscaron, y como dice el mismo Jesús, venid a mí. Ellos no fueron a Jesús. Y eso es una de las cosas que los marcó a ellos, porque realmente no conocieron. Y hoy día nosotros tenemos que predicar esto. Tienes que conocer al Salvador del mundo. Y es uno de las, fíjate que no sé si cada uno de ustedes cuando habla yo no me voy a Génesis, yo no me voy a Apocalipsis, yo no me voy al libro ni siquiera el libro de los Hechos, ni nada, yo me voy al libro de los Evangelios. Le digo, vamos a estudiar uno de estos libros para que conozcan al Salvador del mundo. Vamos a leerlo desde el principio hasta el fin, desde el nacimiento de Jesús hasta la resurrección de Jesús. Y ahí comenzamos nosotros a
a presentarlo para que la gente lo conozca. Es la única manera de que podamos poder explicar el libro de los hechos, el nacimiento de la iglesia, cuál es la doctrina, cuáles estas cosas. Porque tú no puedes explicar doctrina y no sabes de quién estás hablando. Entonces, eso es una de las cosas que muchas veces, no, vamos a estudiar la Biblia. Ah, vamos a estudiar la Biblia, ¿de dónde? Bueno, vamos a estudiar Génesis. Pero ¿cómo vamos a estudiar Génesis? Si realmente nosotros debemos presentar a quién? El Evangelio de Jesús, la vida de Jesús. Y es lo que Él nos deja en su mandato. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos. Si eso nosotros no lo ponemos en práctica como conocedores, como realmente fieles y fe, con la fe que tenemos en Cristo, estamos perdiendo el tiempo en hablar de otras cosas, en predicar de otras cosas. Félix Requena, adelante, hermano. Sí, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque dice, hermano, la importancia de recordar el nombre de Jesucristo y predicar de Cristo y predicarle a la gente de Cristo. Sabes que en mi experiencia, cuando voy a predicar y me preguntan mucho por la iglesia, yo a los inconversos los encamino primero dándole a conocer a Cristo, a la persona que vino en carne y murió por los pecados del mundo. Yo le digo, no te voy a hablar de la iglesia porque fue a hablarte de Cristo primeramente. Conoce primero a Él. Así es. Esa es la historia. Y aquí dice, capítulo 2, versículo 4, acercando a Él piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres. O sea, la condición en la que estaba el sacerdocio era una condición de hombres. Y cuando la palabra habla de hombres, está hablando de ese hombre carnal que no tenía la visión espiritual, no tenía el humano, no espiritual. Ajá. Entonces dice, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, ahora nos dice a nosotros, vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, el Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, refiriéndose a nosotros, él es precioso. Amén, amén. Amén, amén, hermano. Que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Así es, así es. Continuamos entonces, hermanos, con la última parte del estudio. Nos quedan 15 minuticos aquí, a ver si lo aprovechamos. Claro. ¿Te parece? Claro. La última parte es sobre, vamos a hablar específicamente de Esteban y lo sucedió con Esteban. Y en el verso 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense ustedes, el crujir de dientes. ¿Se acuerdan ese lema, no? Puede hacer el lloro. Y vemos la condición que estaba lleno Esteban. ¿Lleno de qué? Era un qué? Lleno de fe, ¿verdad? Y vemos aquí estos hombres llenos de rabia. ¿Sabes lo que es eso? Lleno de Esteban, por eso es que no sé si se acuerdan el verso 15 cuando dijo aquí que vieron los ojos, dice, y en los ojos vieron su rostro como un rostro de un ángel. O sea, ellos vieron a Esteban, un hombre que lo estaban acusando de blasfemo. ¿Cuál era la impresión natural de un hombre en este momento? Bueno, la condición de un hombre tiene que ser o susto, o tiene que ser, o sea, llorando, o tiene que ser en una condición, bueno, humana, si es posible orinándose, del susto. Este hombre aquí dice que estaba, un hombre con todas estas condiciones y todas estas condiciones, estaba lleno de paz.
y le dieron esa oportunidad para que como que él se defendiese, y lo que hizo fue, bueno, mira, les presentó esa historia bella y preciosa de que ellos conocían para llegar a este momento, después de decirle todas estas cosas y enfrentar y confrontarlo, decirle que estaban enfurecidos en sus corazones y que sus dientes crujían contra él, o sea, querían devorarlo, querían comérselo, como está el león rugiente en nuestra vida, ¿no? Deambulando para devorarnos, ¿no? Vemos el caso de Job 16:9. Si por favor alguien lo busca allí, cómo habla de esta situación que tuvo Job, un hombre también de la misma, en la condición que estaba Esteban aquí, un hombre Leo, piadoso, un hombre, ¿qué dice, hermano? tu furor me despedazó y me he sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Su enemigo, imagínense ustedes, o sea, esta condición que tenía Job, un hombre escogido por Dios también, y vemos esta situación, ¿no? Y en Levítico 24:14, vamos a hablar de eso también, Alejandro, en el antiguo pacto, y vemos en el nuevo pacto, vamos a ver estas dos condiciones de este versículo 54 sobre ese crujín de dientes. Levítico 24:14. 14. Léelo, 14. Hugo, léelo, Hugo. Amén. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Ahí está, fuera. Vemos aquí en el verso 55, pero estaban llenos del Espíritu Santo, y estos estaban llenos ¿de qué? De ira, de rabia. Qué condición, ¿verdad? Y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vemos esto también, que ¿quiénes estaban allí cuando él miró al cielo? Estaba el Padre y el Hijo. Muchos a veces condenan que, que no, que Jesús, que Jesús no es Dios, que Jesús es uno, que no es esto. Entonces comienzan a hablar tonterías y locura. Y esto a nosotros nos lleva a pensar que estaban, ¿quiénes estaban? El Padre y el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo dónde estaba? En Esteban. Ahí estaba el Espíritu Santo. Dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya esto, aquí está el versículo que leyó el hermano. ¿Cómo arremetieron? Simplemente como la costumbre que tenían los judíos. La costumbre que tenían los judíos. Pero solamente se taparon porque le estaba diciendo la verdad. Porque oyeron la verdad. Y eso lo podían saber ellos antes que el mismo Esteban. Porque ¿qué era Esteban? Esteban era un hombre como viejo. Un hombre joven, hermano. Un hombre joven. O sea, ¿qué tanta sabiduría podría tener Esteban delante del sumo sacerdote, delante de todas estas personas que estaban allí? Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, y estos hombres estaban llenos de rabia, de ira, de pecado, de injuria, de todas estas cosas. Y cuando leíste Levítico 24:14, que dice en el Antiguo Testamento, esa era la costumbre, era lo que pasaba y lo que sucedía en ese instante. ¿Lo llevaron a dónde? A esta nueva era, el nacimiento de la iglesia. ¿Para qué?
porque tenía una justificación por medio de la ley, de lo que supuestamente Esteban estaba cambiando. Y ellos no cambiaron. Ellos llegaron y por medio de su mano hicieron justicia. Una justicia totalmente falsa, como hicieron contra Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo llevaban ¿a dónde? Aquí en el verso 54, 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Echándole fuera de la ciudad. ¿Por qué no lo mataron dentro de la ciudad? ¿Por qué no lo mataron dentro de la ciudad? ¿Por qué no lo apedrearon dentro de la ciudad? Porque no querían, sabían que Esteban era un hombre que no tenía ningún tipo de pecado. Lo que pasa es que su orgullo, su situación, no podían doblegar su brazo a torcer. Y esto los llevó a querer hacer las cosas de acuerdo y querer ajustar, simplemente ajustar la ley a lo que estaba sucediendo. Pero también infringieron la ley, la infringieron totalmente. Porque ¿quiénes eran los que, el caso de Jesús, cuando vemos el caso de Jesús, ¿dónde llevaron a Jesús? Supuestamente para infringir, porque infringió la ley. ¿Lo llevaron ante qué? Ante los gobernantes de ese momento, ante Pilato, ante Herodes, ante todos estos. Y consiguieron a Jesús culpable estas personas. No. Y él mismo, después el mismo Pilato le dijo, bueno, júzguenlo ustedes mismos. Ustedes mismos júzguenlo, porque yo, ni Herodes, ni ninguno, pero yo me he lavado las manos. Y se lavó las manos Pilato y dijo, no, yo no me caigo en esto. Yo no voy a caer en esto. Júzguenlo ustedes mismos. Él le dio la oportunidad para que ellos juzgaran a Jesús. Y esto es lo que debían haber hecho con este hombre, porque lo condenaron de la misma manera. Estaban diciendo lo mismo que a Jesús, que era un blasfemo. Lo mismito. Entonces, en Hebreo, capítulo 13, hermano Hugo, versos 12 y 13. Ellos lo que no querían era llenar la ciudad y contaminarla con sangre que es justa. Hebreos capítulo 13, versos 12 y 13. 2 y 13. 12 y 13. Correcto, entendido. Dice así, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Vieron lo que sucedió también con Jesús? ¿Vieron dónde lo sacaron a Jesús? ¿Lo tuvieron ahí mismo en la ciudad? No, lo sacaron fuera también. Porque era sangre justa, hermano. Era sangre justa. Lo mismo que pasó ahorita con Esteban. También se repitió lo que tú estabas diciendo hace rato. Te dije que no te me adelantaras. Vemos esta situación. Sangre justa. Y lo sacaron fuera. Lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para no contaminarla de sangre justa. En la mitad, en la otra parte del verso 58, dice, y los testigos pusieron su ropa a los pies de ¿qué? De un joven que se llamaba Saulo. La primera vez que aparece el dichoso Saulo, acá, perseguidor de la iglesia, un hombre activamente conocedor de la ley. ¿De dónde venía? Un hombre instruido por Gamaliel. Y vemos dos jóvenes en este caso, porque Esteban era joven y Saulo era joven. Saulo era joven. Pero aquí vemos un hombre que era Saulo en ese momento, un testigo ocular, hermano. Un testigo ocular en ese momento. Pero ¿será que Saulo también agarró una piedrita y se la zumbó a Esteban? Porque estaba cerca. O sea, eso también es bueno preguntarlo. ¿Será que zumbó una piedrita de lejos?
que le pusieron sus ropas a los pies de él. Fue testigo ocular. Testigo ocular. Y vamos a ver un momentico sobre esta palabra testigo. En Deuteronomio 13:10. Por favor, para que lo lean. Y el 17:7. ¿Qué dice? Quien lo tenga, por favor, lo lee. El 13:10 dice, le 13:10 y apedrearás, 17:13. En Deuteronomio. sí, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarse de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto por causa de servidumbre. Ajá. Y el ¿Vieron lo que 17, pasó? ¿Vieron lo que pasó allí? ¿Vieron lo que quiso decir ese versículo? Y el 17:7 es algo parecido. la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Eh? ¿Vieron? Entonces, ¿será que el mismo Pablo o el mismo Saulo estaba como siendo testigo, también tiró su piedrita, hermano? Eso quedaría ahí, ¿no? ¿Verdad? Y en esta parte donde dice, en el 59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Clamó a Jesús y pidió que recibiera su espíritu, hermano. Eclesiastés 12:7. Bueno, permítame ¿Qué decir dice algo sobre Eclesiastés 12:7? Sí, diga, hermano. lo cierto es que en Filipenses, cuando escribe a los filipenses, le dice en el capítulo 3, versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y en primera de Ajá. Timoteo, capítulo 13, también él se declara así, habiendo yo sido antes blasfemo, Perseguidor. perseguidor e injuriador, mas fui recibido de misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, muy probable que, que haya especulando, ¿no? No es algo, Tiró una su piedrita, especulación hermano. así, porque él es seguidor y en cuanto al celo, imagínense, había un estado emocional que lo abarcaba duramente contra el cristianismo. Pues. Ah, no, mire, nosotros aquí los venezolanos, ¿cuántas piedras no tiramos en esas? Mire, yo creo que, bueno, yo creo que ninguno contra los policías haciendo marcha y remar. Imagínate usted en esa revolución de aquel momento, donde realmente Saulo conocía la ley o sea, estaba criado a los pies de Gamaliel, un hombre sabio de la palabra de Dios, de esa ley, o sea, un hombre joven, vigoroso, porque se veía que Pablo era un hombre vigoroso, un hombre activo, un hombre fuerte, así. No va a tirar una piedrita, claro que sí. Y sí, sobre Seguimos. todo porque él dice celo, y el celo es un tipo de sentimiento que a veces se torna tan malo que toma venganza, pues, con las manos y todo. Así es, así es. Cuando dice entonces en el verso 59, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí vemos algo, vamos a ver Eclesiastés 12:7, que muchas veces vemos doctrinas que dicen que Jesús no es Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Lo leo. Sí, por favor. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y a quién invocó? A Dios, ¿A quién le estaba diciendo? Le a decía a Dios. quién, a Jesús, recibe mi espíritu. Y si Jesús no es Dios, entonces, ¿cómo le va a decir Jesús recibe mi espíritu? Tiene que haber sido, o sea, de esta manera se comprueba que Jesús es Dios. ¿Eh? Eso está allí. Y Jesús mismo siendo hombre, también nos lo dijo. No estaba, en ese momento era el Padre que estaba allí, el poder. En Juan 19:30.
¿Qué dice Juan 19:30? Alejandro, Lucas 23:46. Lucas 23:46 y Juan 19:30. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lucas 23:46. Ahí está. Siendo hombre, hermano. Entonces Entregó su Jesús, espíritu. clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ahí está. O sea, también Jesús, hermano. En el verso 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. La piedad, hermano, la piedad de Esteban en imitación a Jesús. ¿Qué piedad tenía Esteban allí? ¿Qué piedad tenía Jesús? Lucas 23:34. Lucas 23:34. Por favor. Y primera de Pedro 2:20 al 23. Ya con esto culminamos con estos dos versículos. Vamos a ver la piedad. El 34, y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Qué fuerte, ¿no? Qué comparación de la muerte de Esteban con la muerte de Jesús, ¿no? Sabemos esta situación, las mismas características. Y vemos en primera de Pedro 2:20 al 23. Pues, qué gloria es si pecados sois abofeteados y lo soportáis, mas si mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, en el cual no lo hizo pecado, ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, quien levantó a sí mismo quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cura herida fuimos nosotros sanados. Enseñando esto, hermano, enseñando esto, vemos cómo Cristo, a través de Pedro, nos enseña cómo debe ser nuestra vida. No pagar mal por mal, no buscar el ojo por ojo. Aquí Esteban no hizo esto, ni Jesús tampoco. Pero la principal característica de Esteban fue un hombre siervo, un buen siervo escogido y lleno del Espíritu Santo, conocedor de la Escritura, con fe y principalmente, hermano, de lo que le explicó él a ese grupo de personas que estaban ahí sobre el pueblo de Israel, dispuesto a morir, hermano, por la causa que padecieron por Cristo, imitador de Cristo. No fue violento, no fue una persona con ningún tipo de represión ni nada de esto. Fiel a Dios, fiel al Señor. Y esto es las principales características de Esteban, hermano. Dios me lo bendiga. Amén, varón. Hay un texto que me hiciste pensar, ese momento en que Pablo ya está en manos del tribuno, ¿no? Para hacer sus defensas y eso. Y en Hechos capítulo 22, él reflexiona y piensa lo que estaba pasando en ese momento con Esteban. En el 22, 19 les dice a la multitud en caso de la defensa, yo dije, Señor, ellos saben lo que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas de los que creían en ti. Y el verso 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente, consentí en su muerte
le guardé las ropas y vi a los que lo estaban matando. Ahí está, Puso piedrita, hermano. el apóstol Pablo. Hermana Hermano, Ali. yo no creo que haya lanzado su piedrita, porque dice, hay un joven, dice, o sea, era muy joven para que participe en lanzar piedras. Bueno, según lo que escuché de un predicador, ¿no? Que era muy joven, lo único que le fue, habrá dado quizás sus arengas nada más, pero no habrá tirado piedra, ¿no? Hermano, a lo Y, mejor se la pasó al tirador. ¿Perdón? A lo mejor Sí. se la puso el tirador ahí, póngala. Se la puso ahí el tirador, tírala pues. No, Creo no, es que broma, como broma, broma, broma. Ahí no dice nunca que tiró piedra. Hermana Claro, Ali. solamente le pusieron las ropas nomás de Esteban, pero no dice que él tiró, ¿no? Pero lo que más adelante el apóstol Pablo dice que él fue perseguidor, que esto, que el otro. No creo, o sea, en el momento cuando estaban apedreando a Esteban, quizás en ese momento no era quizás perseguidor de la iglesia, No, no, porque, él fue testigo. No, hermano, es claro, que ya estaba, él era ya muy él joven, estaba ese haciendo perseguidor de eso. la iglesia fue después, claro Sí, que después ya se arrepintió, pues, ¿no? sí. En el Por ver también, por capítulo ver también a 8 Jesús en los cielos, se comienza esa arrepintió. historia. En ese capítulo 8 y 9 comienza la historia Ujú. ya de Esteban, perdón, de Pablo. Hermana Ali, tiene la mano levantada. Sí, mientras estaba dando esta enseñanza, reflexionando sobre esa maravillosa lectura que es el sermón de Esteban, donde da una predicación del Evangelio desde, bueno, comenzó desde el primer pacto, para darles a entender a estos judíos para que lograran entender lo que siempre habían oído, pero que a la final nunca llegaron, nunca lo comprendieron, hasta el punto, bueno, de matar al santo, al justo que esperaba. Pero me recordó a lo de Pablo, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y sí, sabemos que hay lugares donde es posible que nos quiten la vida por predicar el Evangelio, pero nosotros tenemos la oportunidad de vivir en países donde lo mucho que pueden hacer por nosotros es burlarse de nosotros, y sin embargo la misma palabra de Dios pues nos dice que para el mundo es locura todo lo que predicamos, pues. Pero esto es una gran motivación para nosotros saber que tenemos esa libertad para predicar el Evangelio y no dejar de hacerlo, pues. Hay que llevar el mensaje y la misma palabra va a trabajar. Pero sí le doy gracias a Dios de vivir en tiempos y en países y en lugares donde tenemos esa libertad. Aún así, pues, no cumplimos con esa gran comisión, pero es bueno que reaccionemos y si no lo veníamos haciendo, pues no dejar de hacerlo y hoy es un buen día para predicar el evangelio. Yo vivo en una casa que al lado hay un taller de costura y una de las empleadas pone unos discursos de una pastora, bueno, yo vamos a decir pastora entre comillas, porque no le puedo llamar pastora evangélica. Y lo pone a todo volumen, yo escucho porque lo ponen por un parlante, ¿ve? Y empieza ese discurso que tienen de ese evangelio de prosperidad. Y justamente ayer yo escuché por el parlante donde estaban hablando del evangelio. Y yo decía, oye, pero ¿quién será? Oye, pero cambiaron de pastora. Pero me di cuenta que
a mí me tocó dar una predica en sábado evangelística y yo se las compartí, pues. Y entonces me di cuenta que habían puesto por el parlante la predica que yo había dado el sábado. Y yo me causó Pastora. mucha risa. Me causó, La me causó pastora mucha Ali. risa porque yo dije cambiaron de pastora, pero era yo. Y de pronto veo, ay, pero sí es mi prédica. Pero le di gracias a Dios que tuvieron la oportunidad de escucharla. Qué Muchas bueno, gracias. qué bueno. ¿Alguien más por acá para culminar? Ya son las y 42. ¿Alguien más quiere agregar algo? Alejandro, ¿Algo más que añadir, Fidel? no, por acá no. Ok, entonces. Ya creo que me pasé más bien. Bueno, pero